Obstáculos en la concepción de la tecnología y la ciencia. Si alguna vez tomaste algún curso de ciencias sociales, habrás escuchado decir que tal o cual cuestión sobre la tecnología no es correcta porque es determinista. Si has estudiado algo relacionado con la filosofía de la técnica, quizás leíste que el problema de algún argumento es que es instrumentalista. Y si te interesa la epistemología, especialmente la del conocimiento científico, habrás oído hablar de los peligros del reduccionismo. La primera vez que yo escuché sobre aquellas maneras simplistas de concebir a la tecnología y la ciencia, la verdad es que no advertí mayor problema. No me parecía que el determinismo tecnológico, el instrumentalismo y el reduccionismo cometieran ese pecado filosófico del que se les acusaba. Más allá quizás de que sean posturas ingenuas o poco sofisticadas sobre cómo la ciencia y la tecnología impactan en nuestro mundo, no lo veía tan grave. Con los años he ido entendiendo mejor los problemas y contradicciones que estas posturas plantean. Por eso hoy te los cuento, como hubiera querido que a mí me los explicasen hace años, cuando sin más alguien condenaba: eso que dices es determinista, eso que propones es instrumentalista, así como lo concibes es reduccionista. En este video veremos por qué esas posturas no son el mejor modelo para entender a la ciencia y la tecnología, y además advertiremos también por qué son discursos que pueden usarse para veladamente coartar las posibilidades del desarrollo técnico y científico. Y es que el determinismo tecnológico, el instrumentalismo y el reduccionismo son a veces empleados como una retórica para limitar la intervención sobre la ciencia y la tecnología y para naturalizar una cierta relación de estas con la sociedad. Los ismos de los que vamos a hablar hoy son doctrinas que han recibido muchas objeciones desde la filosofía de la tecnología y de la ciencia, pero también desde la perspectiva social, política y ética de la tecnociencia. Como sus nombres ya lo sugieren, veremos más adelante que el determinismo tecnológico es la doctrina de que la tecnología lo determina todo. El instrumentalismo es la doctrina de que las tecnologías son meros instrumentos, herramientas supuestamente inocentes que en las manos adecuadas son buenas y en las manos equivocadas son malas. Y los reduccionismos son doctrinas que reducen a la ciencia y al conocimiento a una sola de sus fuentes y perspectivas. Ya tenemos en el canal videos dedicados a cada una de las tradiciones académicas que han brotado en contra del determinismo, del instrumentalismo y del reduccionismo. Cuando se mencione alguna de estas réplicas, aparecerán en la esquina los enlaces correspondientes por si te interesa entrar en detalle. Pero el punto central de este video es el de explicar cada una de las tres trampas en el entendimiento de la técnica y la ciencia: el determinismo, el instrumentalismo y el reduccionismo. El determinismo tecnológico. La tecnología es como un dios. Una postura se considera un determinismo tecnológico cuando asegura que un artefacto, dispositivo, máquina o sistema tecnológico determina todo lo demás, todo lo que toca, todo lo que le rodea, todo dentro y fuera de sí. En otras palabras, se dice que un argumento es determinista cuando defiende que la tecnología determina unilateralmente a la sociedad. Esta concepción se manifiesta cuando se habla de la relación entre tecnología y sociedad, sea desde el punto de vista histórico, por ejemplo, si alguien dice que la imprenta produjo a la modernidad, sea desde el punto de vista de las ciencias sociales, por ejemplo, cuando se dice que la computadora determinó la era digital y que todo lo demás se subordina a ella, sea desde el periodismo, por ejemplo, cuando se reporta que un nuevo dispositivo definirá el futuro, o incluso en tu cena de Navidad familiar, cuando alguien conocido te asegura que la tecnología de su smartwatch o lo que sea que lleve encima como novedoso juguete electrónico supuestamente lo cambiará todo en pocos años. En el discurso sobre las tecnologías se oye de todo, pero esta tendencia determinista es muy común. Anda y mira cualquier noticia sobre tecnología y lo notarás. Hace 10 años se nos decía que la realidad virtual cambiaría
todas las facetas de la vida, del entretenimiento, del trabajo, la educación y la salud para siempre. Hace 5 años, las criptomonedas y el metaverso se presentaban como el fuego sagrado que Prometeo había robado para nosotros, para que ya nada nunca sea igual. Desde hace un par de años, los modelos extensos del lenguaje, como ChatGPT, son vistos como una tecnología que esta vez sí que lograrán todo lo dicho antes y más. Visto con el distanciamiento de los años y la sobriedad que sigue a la resaca del colapso de los mercados especulativos, estas aseveraciones se nos presentan ahora algo exageradas, si es que no directamente engañosas. El determinismo tecnológico es fetichista, rinde culto al artefacto de moda y abstrae todo lo demás. Exagera el rol que juega tal o cual tecnología en la economía, la educación, la cultura, la comunicación, la sociedad toda y la vida misma. Además, presenta a la tecnología como un regalo del cielo, divino, milagroso, sin pasado y con todo el futuro para sí. Parece decir que tal o cual tecnología es necesaria e inevitable, que ha surgido espontáneamente, que es como debe ser y que gobernará en adelante sobre todas las esferas de la vida, todas las relaciones, en cada rincón del planeta. Piensa, por ejemplo, en lo que se dice de los dispositivos electrónicos. Supuestamente el asistente personal, digamos una Alexa o una Siri, iban a revolucionarlo todo. Y aunque son tecnologías espectaculares, como lo sería un truco de magia o una noche de fuegos artificiales, después de la introducción de estos dispositivos en millones de hogares, ¿se produjo la prometida revolución? Es cierto que quizás ahora no te levantas del sofá para cambiar la canción que está sonando. Puedes pedirlo en voz alta y listo. Pero probablemente las cosas que importan en tu vida sigan igual. E incluso en los mayores casos de impacto tecnológico, como puede ser un sistema de transporte o una central enorme de energía eléctrica, o el tendido que conforma el Internet. Todas aquellas infraestructuras que ayudan a transformar la sociedad profundamente, no está claro, ni en casos así de grandes, que la tecnología haya determinado a la sociedad, absoluta y unilateralmente. Con estos enormes sistemas tecnológicos pareciera más bien que la transformación ocurre en varios frentes simultáneamente y mutuamente. La sociedad y la tecnología cambian juntas, gradualmente, dan pasos hacia adelante, quizás a veces hacia atrás, y luego para adelante de nuevo. Es un surgimiento multidimensional y desde varios frentes. Cambia la cultura, la economía, la ley, la tecnología, la organización de trabajo, los avances en la técnica, la ciencia y así. El determinismo tecnológico pretende entonces una unilateralidad y supremacía de la tecnología sobre el resto de esferas de la actividad humana, cosa que tampoco acaba de convencer cuando uno se da cuenta que son los humanos mismos los que han diseñado, construido e implementado esas tecnologías, y más aún que lo han hecho en una ecología de relaciones e interdependencias con el medio ambiente, del que extraen las materias primas. Es una concatenación de tal complejidad que la determinación unilateral empieza a sonar ilógica. Más allá de que esta doctrina no sea un modelo muy exacto para entender cómo se introducen las tecnologías en la sociedad, ¿por qué sería un problema la manera determinista de ver la tecnología? El académico Alan Martin ha identificado 4 razones por las cuales los superlativos de la determinación son, como él dice, poderosas metáforas con un mensaje engañoso. En primer lugar, porque el determinismo tecnológico da la impresión de que el cambio social es una función directa y exclusiva del cambio tecnológico. Las narrativas que dan primacía a un artefacto como determinante de una sociedad, en un momento dado, pasan por alto el papel humano de la producción de esa tecnología. Es como si se olvidara que esa cosa que supuestamente determina la sociedad fue, en primer lugar, desarrollada por la misma u otra sociedad y que va cambiando de la mano de ella. Todo asunto científico, industrial, gubernamental, geopolítico o referente a la mano de obra necesaria para la producción de esa tecnología queda escondido bajo el pretexto de que el producto tendrá algún efecto en la organización de esas mismas instituciones. El segundo problema es que el determinismo
libra de responsabilidades a las empresas que produjeron las tecnologías en cuestión. Como la retórica determinista hace de la tecnología un fetiche, entonces, ante cualquier consecuencia negativa, se dirá que el origen es la cosa misma, mientras se olvida quién la contrató y lucró de ella. Cuando hay un derrame petrolero, el determinista echa toda la culpa al estado del desarrollo tecnológico aún imperfecto, pero nunca regresa a ver a la corporación que explota el crudo como quiere y donde quiere, al capital extranjero que se lo lleva o al gobierno que convence al mundo entero de que si hay la tecnología para hacerlo, pues hay que hacerlo. El tercer engaño es que el determinismo sugiere que todo cambio tecnológico se caracteriza por revoluciones repentinas, inevitables, inesperadas y sin genealogía, cuando precisamente lo opuesto es cierto, pues el desarrollo tecnológico es un proceso que coevoluciona con las formas y maneras de una sociedad, y por ende con su historia, su organización económica, su cultura y demás. En otras palabras, el determinismo quiere convencer de que no hay que mirar atrás, no hay que mirar a cómo las cosas se constituyeron como son hoy, como si la historia fuese una necedad, un capricho de los miedosos. Quiere convencer de que no hay pasado, solo hay un futuro determinado por la tecnología favorita de turno. Y el cuarto problema es que el determinismo presenta una falsa discontinuidad al asegurar que todo cambiará. Pero sabemos que la mayoría de artefactos y tecnologías ayudan a perpetuar y potenciar el orden social, económico y político actual. Si ese orden en la actualidad gira en torno al capitalismo y el imperialismo, pues la introducción del último celular o la última pantalla OLED probablemente no será el determinante que cambie el sistema. Y sin embargo, los más ardientes evangelistas del artefacto, como si de un Mesías se tratase, dirán que esta vez todo sí será diferente, que esta vez habrán de reconfigurarse todos los órdenes del mundo, y entonces tienen que blandir la hipérbole ante la dudosa audiencia, y dicen: mi tecnología es disruptiva e innovadora. Así dicen, sin importar si se trata de un exprimidor de jugos del que se está hablando. De todas maneras, vale decir que el determinismo tecnológico no es solo una retórica blandida con cinismo para alcanzar fines ulteriores. Todos estamos o hemos estado, a veces sin quererlo, sujetos a algún grado de determinismo en nuestro propio entender de la tecnología. Tras la experiencia personal que uno tiene con los artefactos que nos rodean, parece razonable extrapolar a todo lo demás el impacto que pueden tener estos artefactos en nuestras vidas. Al fin y al cabo, es cierto que son muchos los artefactos insertos en la vida cotidiana, de tal manera que nos es imposible concebir esta vida sin ellos, aun cuando unos pocos años atrás aquel dispositivo que ha cambiado tanto mi rutina no haya existido siquiera. Piensa, por ejemplo, en la diferencia entre viajar con un cuaderno de mapas y preguntando direcciones en el camino que viajar con el GPS de tu celular. Pero, como se ha dicho, la extrapolación de un impacto personal hacia la determinación de la sociedad toda no es apropiada. Una cosa no lleva a la otra. Las narrativas deterministas que usan la figura del impacto, de la novedad y de las expectativas exageradas no provienen solamente de estrategias de mercadotecnia, pues muchas surgen de las mismas experiencias diarias que las personas tenemos en nuestra faceta de usuarios. Pero lo que hay que entender es que el codesarrollo de hábitos y formas de organizarnos que hacemos en conjunto con las tecnologías no equivale a decir que la máquina determina todo lo demás unilateralmente. La diferencia parece sutil, pero las consecuencias son grandes. Hay una diferencia entre mi manera de escribir estas líneas si lo hago en papel y lápiz que ahora que lo hago a Word y teclado. Pero entre esa diferencia y la retórica antes mencionada hay un gran trecho, pues la retórica de la que hablábamos pinta a la tecnología, especialmente si se tiene intereses económicos o políticos en ella, como si fuese la esencia de la sociedad actual, la determinación de una era, la revolución del orden establecido. Pero nunca queda claro qué es exactamente aquello esencial de lo que se habla
¿O para quién es esa supuesta revolución? ¿A quién le sirve? En lo que respecta a las posiciones narrativas que se adoptan, el determinismo tecnológico puede decantar en dos polos hiperbólicos. Por un lado, está la noción utópica de que toda tecnología conduce inevitablemente al progreso. Por otro lado, está la distopía de corte romanticista, según la cual las tecnologías solo determinan la ruina de la humanidad. La retórica utópica es comúnmente criticada por presentar a las tecnologías como la panacea a todos los problemas del mundo, descartando de antemano que puedan ser necesarias también soluciones económicas, políticas y sociales. Mientras que el polo distópico puede incurrir en el mismo error, solo que desde la oposición y la reacción a toda creación artificial. Puede que el determinismo como doctrina del entendimiento de la tecnología no sea correcto, pero no hay duda de que su existencia como retórica realmente hace algo, realmente le sirve a alguien, realmente defiende una visión de cómo el mundo debería ser, de cómo quisiera que sea. Por eso la académica Sally Wyatt nos recuerda que en lugar de tachar de ingenuo todo entendimiento determinista, debería mejor uno explorar qué hacen concretamente las narrativas deterministas y para qué se construyen. Y es este problema de la performatividad del determinismo como discurso de convencimiento, más que como filosofía de la tecnología, que Nick Brown describe con agudeza. Explica el autor que la dinámica de promesas desmedidas y el determinismo de las tecnologías no es un simple engaño por engañar, sino que son hipérboles que se emplean a modo de inflación de expectativas para que luego esas expectativas tengan efectos en el mundo real, en los mercados, por ejemplo, en las inversiones a futuro, en las ventas, en la ideología. En otras palabras, muchas veces el determinismo tecnológico se emplea deliberadamente. Cuando los poseedores de una patente, por ejemplo, afirman que algún día ese invento lo cambiará todo, tanto si es alguna promesa mezquina como si es la cura proyectada de un cáncer, están sembrando expectativas que luego se traducen en la valuación de su empresa en la bolsa de valores, en el aumento de la inversión de fondos externos o incluso en la ideología amplia de un mesianismo tecnológico que beneficiará a la larga a quienes se adjudican el derecho privado sobre las tecnologías que ni han producido ni saben cómo funcionan, pero que otras personas han planeado y producido bajo salario para que los primeros puedan disfrutar del beneficio. Muchas réplicas desde la filosofía y las ciencias sociales se han hecho a las limitaciones y a veces a las narrativas perjudiciales del determinismo tecnológico. Te cuento muy por encima 3 de estas respuestas críticas. Puedes ver videos de cada una de ellas en este canal. Primero, el llamado modelo de la construcción social de la tecnología demostró que el determinismo se equivocaba en al menos una cuestión bastante obvia, que las tecnologías son producidas por la sociedad, y por ende, es desacertado decir simplemente que la tecnología determina a la sociedad con separación de esa sociedad. Este modelo del entendimiento tecnológico indicaba que no solo la tecnología es producida en una sociedad, por el trabajo socializado de inventores, diseñadores y trabajadores que tienen una historia y unas relaciones sociales, sino que además la evolución de los artefactos tecnológicos ocurre incrustada en la misma sociedad y cultura, donde sucesivas versiones de los artefactos son influenciadas por las presiones de usuarios, de instituciones, de movimientos sociales, del gobierno y sus estándares técnicos, de asociaciones, etc. En esta escuela sociológica, el determinismo se combatió historizando el desarrollo de los artefactos y estudiando el rol que varios grupos sociales tenían en dicho desarrollo. La tecnología dejaba de ser una cosa fija y se empezaba a ver como algo maleable, plástico y cambiante. Una segunda respuesta crítica al determinismo tecnológico vino de la mano de la teoría del actor Red. El lugar de los artefactos en esta teoría ya no ocupaba el tope de una pirámide jerárquica como en el determinismo, sino que se aplanaban las relaciones entre las entidades que conforman lo social, incluidas las tecnologías.
El devenir de la tecnología y la sociedad ocurría a partir de relaciones que efectúan la realidad. Esta teoría introdujo un vocabulario para pensar de manera ecológica y relacional sobre la tecnología en la sociedad y la sociedad en la tecnología. Hablaba esta teoría de que estas son formaciones que emergen solo en virtud de que se ensamblan entidades sociotécnicas íntimamente relacionadas. Decía que las cosas tangibles e intangibles de las técnicas son maneras de mediación de la vida social, maneras de delegar roles a las cosas y que éstas a su vez operan en el conjunto de lo humano y lo no humano. Y, en tercer lugar, la llamada coproducción es la forma de entender el desarrollo y despliegue tecnológico como producto mutuo con todo lo que llamamos social, con la política, la economía, la cultura, la ley, la ideología, la semiótica. La coproducción asegura que no podemos hablar ni de determinismos tecnológicos ni de ningún otro tipo, porque las diferentes esferas de la actividad humana y los artefactos se producen entre ellas las unas a las otras. En lugar de otorgarle primacía a alguna de estas categorías, sea la tecnología o sea la sociedad, la coproducción muestra cómo, ontológicamente, la posición de determinación unilateral es incorrecta, pues las cosas son determinadas en un complejo de relaciones multilaterales y simultáneas. Y esto aplica también al determinismo social, el cual pone en cambio a las categorías sociales como determinantes unilaterales. La coproducción postula que no hay determinismo que valga, ni social ni tecnológico, porque el desarrollo de las cosas y las ideas es conjunto y simultáneo, no hay una sin la otra. Instrumentalismo. La tecnología es mera herramienta. De la mano del determinismo tecnológico suele llegarnos otro tipo de entendimiento de la tecnología inadecuado, el instrumentalismo. Para el instrumentalismo, la tecnología no es más que un simple instrumento inocente, una mera herramienta puramente funcional. Desde el instrumentalismo, la tecnología es concebida como artefactos y dispositivos que cumplen su función de herramienta con total neutralidad. El instrumentalista dice, la tecnología no tiene ninguna conexión con la sociedad más allá de su uso como herramienta. Por lo tanto, la tecnología no contribuye al estado actual de las cosas, sino solamente los humanos son quienes deciden darle buenos usos o malos usos. El problema con esta noción de neutralidad es que olvida que las tecnologías están en profunda conexión con la organización económica y política de una sociedad, y en conjunción son capaces de habilitar la liberación de unos al mismo tiempo que facilitan la exclusión, explotación, expolio o directamente el fin de otros. En este sentido, la tecnología es ambivalente y activa. Lleva por dentro los valores de su producción y diseño. Recordemos la provocación que hacía Langdon Winner cuando se preguntaba si es que los artefactos tienen política y contestaba con un resonante sí, claro que tienen. U otros quienes, siguiendo la misma línea, han sentenciado que la tecnología es la sociedad hecha duradera. Lo que infundimos a las tecnologías es una delegación en la materia para que hagan cosas, el fantasma en la máquina. Y no todos tienen el poder de inyectar ese espíritu, por lo que la tecnología está atravesada por poderes sesgados que se reproducen en su interior y en su quehacer. El instrumentalismo y la pretensión de neutralidad van de la mano. Cuando lo creen conveniente, apologistas de la tecnología con fines encubiertos saltarán sin problema de la narrativa determinista más exagerada a la neutralidad más inocente. Piensa, por ejemplo, en cómo los vendedores de armas y sistemas militares dan bote entre una narrativa y otra. Un día sus armas son capaces de la destrucción más exhaustiva y determinante, y al día siguiente sus armas son solo herramientas en las manos de quienes las use, lavando las manos de la industria armamentística contra toda responsabilidad. Dicen así, no, se me entendió mal, la tecnología que desplegamos no determina nada, es simplemente una herramienta y no podemos controlar qué es lo que harán con ella malos actores.
Otra sinergia parecida se da entre el instrumentalismo y la pretensión de universalidad. La pretensión de universalidad dice que como la tecnología es tan solo una herramienta, su implementación es universal y uniforme, es igual siempre y en todo lugar. Por supuesto, esto no refleja la realidad de la tecnología en su clave de dispersión geográfica y temporal, ni en su clave social, cultural y económica. Las tecnologías no son artefactos, sistemas y estándares universales perfectamente aplicables con repetición idéntica en todo sitio y en todo momento. Esto queda ilustrado en un excelente estudio llevado a cabo por John Traxler sobre las prácticas de lectoescritura digital y educación con tecnologías digitales de los palestinos. Cada vez más la inclusión en la vida social, académica, económica y política requiere de accesos a tecnologías digitales. Pero, a decir de Traxler, la tecnología digital que provee estos desafíos y oportunidades encarnan el lenguaje, los valores, gestos y culturas abrumadoramente anglófono estadounidenses, y están en gran parte bajo el control de corporaciones mayormente occidentales, ajenas a muchas de las culturas y comunidades del mundo. Donde los diseñadores de las tecnologías digitales en el norte global gustan de pensar en sus artefactos como universales y perfectamente utilizables en todo contexto, la realidad de cientos de miles de palestinos, nos dice John Traxler, es que sus necesidades tecnológicas para la educación son muy distintas que las de una persona, digamos, en una escuela de Bruselas. Los palestinos, dice Traxler, han adoptado la habilidad de aprender desde los teléfonos móviles mientras están atrapados en los puntos de control, la capacidad de mantener la escolaridad durante ataques aéreos, de preservar la cultura y el idioma cuando se accede a recursos y comunidades internacionales en línea, la necesidad de construir una identidad cultural en línea a medida que sus culturas son amenazadas, la capacidad de responder al control israelí de la infraestructura y la necesidad de criticidad digital frente a la radicalización en Internet. Esta manera situacional de enmarcar a las tecnologías digitales en su uso y contexto se opone a la noción de universalidad que defiende el instrumentalismo. Y aún así, todavía existe literatura que trata a las tecnologías de la información y la comunicación como globalmente estandarizadas, apolíticas y culturalmente neutrales. Como este caso de las tecnologías digitales de la educación muestra, la pretensión de universalidad, neutralidad y objetividad despegada de la realidad debe cuestionarse críticamente. Cuando el uso de estas tecnologías se explica como mera herramienta universal, entonces se tiende a pensar que lo único que hace falta son usuarios competentes y obedientes. De ahí la infinidad de capacitaciones que reducen las tecnologías digitales a competencias autónomas. Esta manera de entender la tecnología falla en advertir cualquier reorganización social que se da en torno a las tecnologías y cómo a su vez esa reorganización hace que las mismas tecnologías cambien. La sinergia entre instrumentalismo, neutralidad, universalidad, supuesto progreso intrínseco y competencias individuales estaba ya representada desde hace cientos de años en la ideología del liberalismo y desde hace unas décadas en la del neoliberalismo. Pero las pretensiones liberales son retadas fuertemente por el análisis histórico de la tecnología y la ciencia. Recordemos que esta crítica ya la hicieron los estudiosos de la sociología del conocimiento científico, cuando intentaban explicar los factores institucionales y profesionales, y por tanto no neutrales ni individuales, que quedaban encerrados en la constitución de los hechos del conocimiento y los artefactos de la tecnología. Con más radicalidad aún, los estudios marxistas de las ciencias criticaron la neutralidad e individualismo de la ciencia y la tecnología que el liberalismo dice tener. Recordemos la dialéctica de la economía y la ideología en el desarrollo de las ciencias y las tecnologías, y cómo estas últimas pueden ser reproducciones de una u otra forma de organización social. O también véase cómo la teoría crítica de la tecnología ponía en tela de duda los valores capitalistas inscritos en los artefactos, pero al mismo tiempo dejaba abierta la posibilidad de inscribir otros valores, unos valores de emancipación, algo como un fantasma de la máquina socializada.
Hay quienes han convertido la crítica al instrumentalismo en un verdadero sistema para describir la absurdez de la vida moderna y proponer un proyecto político de escapatoria a la enajenación. Tal es el caso del teólogo y filósofo Iván Illich, quien, en su conocida concepción de la tecnología, contrapone lo dañino de las herramientas manipuladoras con las posibilidades emancipatorias de las herramientas convivenciales. Las herramientas de las que habla Illich comprenderían todo tipo de tecnologías, desde herramientas mecánicas, artefactos de todo tipo y máquinas industriales, hasta grandes sistemas técnicos, estándares internacionales e infraestructuras. Las herramientas manipuladoras son todas aquellas que reducen a las personas a meros usuarios, consumidores u operadores. Son aquellas que, en lugar de aumentar la autonomía personal y la convivencia, sirven para controlar, someter y oprimir. La gran ironía de estas tecnologías es que terminan siendo contraproducentes a los fines de su diseño. Por ejemplo, el sistema educativo formal, con todas sus tecnologías de la vigilancia y la evaluación industrializada, se interpone en el camino del conocimiento genuino, del desarrollo personal satisfactorio y del pensamiento crítico. El sistema de salud, con todas sus aseguradoras y farmacéuticas privadas, con sus tratamientos exclusivos y su medicalización interesada, termina teniendo consecuencias negativas en lugar de promover la salud y el cuidado. El sistema de transporte centrado en una industria automotriz, siempre anhelante por saturar cada centímetro del planeta con el tráfico de sus vehículos, acaba afectando la disposición de la ciudad misma y nos vuelve esclavos del tiempo de desplazamiento con gran coste social y ambiental, y en fin, empeorando la libertad de movimiento en lugar de mejorarla. Todo esto es absurdo, piensa Illich, porque hace de los medios tecnológicos fines en sí, y los que otrora fueran sus fines altruistas quedan desplazados. La educación termina justificándose en la existencia de su mismo sistema y no en la enseñanza. La salud termina siendo secuestrada por el negocio y ya no cura ni cuida. Y el transporte termina ocupándose solo de producir más flamantes automóviles y aviones, pero le corta las alas al derecho a desplazarse dignamente y respirar aire no contaminado. Opuestas a las herramientas manipuladoras están las herramientas convivenciales, las cuales son entendibles y transparentes para la comunidad en que se encuentran. Son manejables por las personas y no manejadoras de personas, y controlables por la sociedad, pero no controladoras. Las herramientas de una buena convivencia se diseñan de tal manera que puedan repararse por la comunidad que las usa, que puedan compartirse, que los frutos de su producción y aplicación puedan ser socializados, que habiliten el apoyo mutuo y la solidaridad. En pocas palabras, que sean herramientas beneficiosas de manera ecológica y eficiente en el sentido auténtico de la expresión. Crucialmente, mientras la crítica de Illich a las tecnologías manipuladoras es precisamente que éstas no son neutrales ni dependen solo del buen uso como dicen sus apologistas, es cierto también que su propuesta de las herramientas convivenciales tampoco pretende ser neutral. Al contrario, Illich no cae en el instrumentalismo, precisamente porque su propuesta es la del despliegue comunitario de tecnologías diseñadas, desarrolladas e implementadas para hacer el bien común. Y claro, hacer el bien no es algo neutral. Las herramientas no neutrales de Illich son aquellas que una comunidad decide democráticamente que deberían ser desplegadas por el bien de la mayoría, no aquellas herramientas que se fabrican solo porque se puede o solo porque unos pocos pueden hacer mucho dinero a partir del consumo de esas tecnologías. Reduccionismo en la ciencia. Todo conocimiento se reduce a... Una última limitación del entendimiento de la ciencia y la tecnología, que es bastante sonada, es la del reduccionismo. En epistemología se considera que ocurre un reduccionismo cuando se reducen las posibilidades de la fuente de conocimiento a un solo factor de manera exclusiva. O sea, cuando alguien dice que la única manera de derivar conocimientos es por medio de una sola filosofía que tiene, emparejada a un solo método científico que conoce
y que hace uso de una técnica de investigación que le es predilecta. Por ejemplo, si yo dijera que el único conocimiento veraz puede provenir de Dios, en cuanto que fuente única del saber, y si además de afirmar que el ser absoluto de Dios entrega por revelación o estudio todas las verdades posibles, también dijera que el resto de fuentes del saber y los métodos del conocer son insignificantes e incluso inválidos, entonces estuviera incurriendo en un reduccionismo. Al decir que solo vale el conocimiento que proviene de Dios, de su ontología y de sus efectos, al mismo tiempo que descarto el resto de saberes humanos como incorrectos, caigo en el reduccionismo llamado teologismo, o sea, en la doctrina del conocimiento derivable exclusivamente de Dios. El filósofo colombiano Pablo Guadarrama tiene un libro en el que discute con precisión los reduccionismos más influyentes en los últimos siglos del desarrollo de las ciencias. Guadarrama explica que incurrir en un reduccionismo es concebir toda la realidad de forma singular, simple y sencilla, de tal manera que se atribuye a una sola perspectiva el protagonismo del conocimiento. Por lo tanto, el reduccionismo es en cierto modo una distorsión del pensamiento, porque exagera una sola perspectiva como determinante de todo el saber. Entre los muchos reduccionismos que historiza y sobre las reflexiones que hace Guadarrama, vamos a ver aquí brevemente el caso de 3 de ellos para ilustrar cómo una perspectiva, en principio fructífera, puede caer en reduccionismo. El primero de esos casos es el del mecanicismo, que no es otra cosa que la reducción de todo fenómeno a su entendimiento maquinal, como si éste fuese un aparato hecho de partes que se ponen en movimiento por fuerzas lineales. Cuando se entiende de manera mecánica el movimiento simple de los cuerpos, sea un objeto en caída libre, un péndulo o una palanca, por ejemplo, no hay mayor problema con la perspectiva mecánica. En efecto, estos artilugios parecen obedecer leyes mecánicas de la fuerza y el movimiento simple, y aunque los modelos de su comportamiento pueden matizarse con coeficientes realistas como el rozamiento, la fricción o la resistencia del aire, la perspectiva mecanicista sigue siendo adecuada para estos casos. El problema emerge cuando la condición mecánica como recurso intelectual se extrapola a todos los demás fenómenos y conocimientos. Una cosa es decir que dos partes de una máquina responden a la ley de acción y reacción, y otra muy diferente es postular la misma ley sobre las cuestiones sociales, por ejemplo sobre el desarrollo de una cultura o las razones de una guerra. El mecanicismo como reduccionismo tiende a aplastar la complejidad multifacética de los fenómenos y a verlo todo como producto de mecanismos simples. Ocurre lo mismo en el entendimiento mecanicista del cuerpo humano, cosa que era muy común en la fisiología de hace unos siglos, donde se afirmaba que el organismo está compuesto de mecanismos como los de una bomba o una palanca, y que por tanto la vida misma solo se debe a estas mecánicas simples. Al exagerar el rol que juega la mecánica en el entendimiento de cualquier fenómeno, arriesgamos postular una relación simplista entre una cosa y otra, cuando la realidad puede ser la de un entramado de relaciones complejas donde no todos sus elementos son tangibles como para que se apliquen fuerzas físicas. Guadarrama da un interesante ejemplo del riesgo del reduccionismo mecanicista cuando nos recuerda lo inadecuada que es la educación vista desde el punto de vista de la mecánica. Este punto de vista concibe al estudiante y al profesor como autómatas. El primero queda reducido a una recepción pasiva de información, mientras que el segundo queda reducido a entregar esa información como un muñeco parlachín. El estudiante queda entendido como una simple grabadora que debe reproducir la información, dada con la exactitud de una cinta de audio. El problema de una concepción así es que malentiende a la educación, en cuanto que la reduce a la repetición sin reflexión ni creatividad, al mismo tiempo que malentiende al conocimiento, en cuanto que lo reduce a pedazos de información certeros que son siempre comunicables
como si fueran viñetas. Considérese ahora un segundo caso de reduccionismo que es famoso, el biologicismo. Es difícil subestimar el impacto que tuvo en el conocimiento de la biología la publicación de las obras de Charles Darwin, especialmente la de su conocida sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. Sin embargo, cuando Herbert Spencer hizo de la noción de la evolución una sociología, se topó con un reduccionismo de la sociedad a las leyes biológicas que se estaban postulando en su época. Esta extrapolación e hipérbole de la selección natural y la supervivencia del más apto se llamó social-darwinismo y fue la que potenció algunas de las detestables ciencias reduccionistas en la segunda mitad del siglo XIX, como fueron el racismo científico, la frenología o la eugenesia de Francis Galton. El reduccionismo a una sola perspectiva de la biología no solo es incorrecto, sino además peligroso. Por supuesto, como indica Guadarrama, no todas las concepciones social-darwinistas fueron igual de extremistas o tuvieron el mismo impacto ideológico. No se deben tampoco equiparar las misantrópicas posturas social-darwinistas de un Nietzsche o Rosenberg o las concepciones frenológicas de Lombroso y Ferri con las de Spencer, que confiaba en el perfeccionamiento humano por la influencia del medio, en particular por medio de la educación y la cultura. Pero la lección de su análisis epistemológico es que, aunque en contenido y fines estas posturas diferían, todas ellas operaban bajo la misma reducción biologicista. El último caso que mencionaremos es el del positivismo, propuesto primero por Augusto Comte como síntesis superadora del racionalismo que reconoce solo la razón como fundamento del conocimiento y del empirismo que hace lo propio con la experiencia. El positivismo concede la primacía a los hechos positivos, sean estos experimentales o lógicos. Quizás la característica más básica del conocimiento positivo es que el hecho debe ser verificable, se debe confirmar que es un hecho fáctico. Por ello, otras formas del saber como la metafísica o la hermenéutica quedaban descartadas por el positivismo. Para verificar lo que está dado y elevarlo a hecho positivo, única fuente del conocimiento cierto según el positivismo, hacen falta las observaciones científicas, mediciones, instrumentos, experimentos y demás aparatos, en conjunción con la razón que proveen la lógica y las matemáticas. Hasta ahí no parece haber mayor problema. El método positivo es una manera de derivar conocimientos exactos. Pero el problema surge cuando esta doctrina de lo medible, de lo fáctico y verificable se intenta extrapolar a la investigación de fenómenos difusos, probabilísticos, indeterminados, simbólicos, estocásticos, irrepetibles, incomprobables o interpretativos. La hipérbole de la facticidad termina hiriendo la posibilidad de toda filosofía, de toda sociología, psicología e historia, a menos que éstas sean cuantificables y expresables en su vocabulario. Entonces, el verdadero problema con el reduccionismo a lo positivo no es que éste metodológicamente sea inepto, pues grandes descubrimientos científicos nacieron de aquel, sino que niega que otras formas de conocer científicas lo sean también. Las disciplinas que aprueba el positivismo son muy limitadas y tiene una predilección por lo físico-matemático. Así, aunque el positivista llegara a aceptar, por ejemplo, una investigación social, lo hará solo en la medida en que ésta establezca relaciones verificables y leyes, pero negará que otros tipos de análisis de la cuestión tengan valor epistémico alguno. Algunos positivistas renegaron incluso de las ciencias naturales que involucraban algún tipo de incertidumbre e indeterminación, como la física cuántica. La versión más intransigente del positivismo llevó a que se promuevan solo las ciencias que en su momento se llamaron duras, de tal manera que en algunos círculos decantó en un cientificismo que se empezaba a asemejar más a un culto. Y con ello, el reduccionismo positivista empezó a descartar ya no solo otras maneras de hacer ciencia que no sean la suya, sino también todo conocimiento que no sea científico.
De allí que, para el positivista más recalcitrante, el arte, la filosofía, la literatura, la religión, los saberes cotidianos y cualquier otra actividad humana que pueda generar conocimientos se convierten en curiosidades desechables. Soluciones al determinismo, instrumentalismo y reduccionismo. La solución más obvia a los reduccionismos es concebir a las posturas mencionadas como paradigmas que admitan la existencia paralela de otras perspectivas. En otras palabras, reconocer que una postura del conocimiento, junto con su método y sus técnicas, no es la única visión posible sobre un objeto de estudio o fenómeno. Digamos, por ejemplo, que se quiere investigar algo tan modesto como esta ropa. La apertura a distintas perspectivas significa que es aceptable estudiar la composición química de las fibras y la tintura de la camiseta, la física de su resistencia y sus propiedades, el funcionamiento electromecánico de las máquinas necesarias para su producción, la logística de su transporte y distribución, la economía de los mercados de la ropa, la ecología de los desechos textiles, las relaciones sociales y de clase en la industria textil, la cultura de la mercadotecnia de la moda, y un largo etcétera. No hace falta que nos casemos exclusivamente con una sola postura y rechacemos el resto. Esta integración de posturas y preguntas de investigación implicaría que algunas de las investigaciones en torno a las prendas de vestir, por ejemplo, serían indagaciones exploratorias, mientras que otras serían estudios descriptivos, otras serían explicaciones teóricas, otros serían análisis comparativos y otras aún serían verificaciones, proyecciones o investigaciones tecnológicas. Una cosa no quita la otra. Los llamados hacia una comprensión integral, no exclusivista ni reduccionista, son cada vez más comunes en proyectos que involucran varias ciencias que reciben aportes desde la experticia de diversos campos del conocimiento. Epistemológicamente, hay algunas opciones para concebir a la ciencia integral. Guadarrama menciona, por ejemplo, el enfoque dialéctico, el enfoque holístico, el de la complejidad y de los sistemas, y el paradigma transdisciplinario. Muchos de los errores derivados de los distintos tipos de reduccionismo epistemológico se han debido a la extrapolación del radio de acción de algunas ciencias naturales al campo de las ciencias sociales o viceversa. Afortunadamente, en los últimos tiempos se ha producido un proceso de integración de las ciencias y se han ido superando los enfoques disciplinares estrechos. Las perspectivas inter- y transdisciplinarias han tomado cada vez mayor fuerza, pero este hecho no debe conducir a pensar de manera errónea que tantos viejos reduccionismos epistemológicos no puedan reaparecer en correspondencia con los nuevos avances de las ciencias y la tecnología. Vale concluir aclarando que no solo porque alguien use la expresión determinación es un determinista. Indicar en un momento dado que algo ha sido determinado en cierto contexto, sin tener que remitir a toda la cadena de sucesos y multiplicidades de su ser, no es determinismo. El determinismo que objetamos es el que conceptualiza a la tecnología contra la sociedad bajo el dogma de supremacía de la primera. Lo mismo vale para el instrumentalismo. No soy un instrumentalista por decir que el martillo es la herramienta que uso para clavar clavos. El instrumentalismo como tal es una posición ideológica que solo admite la neutralidad y aplicabilidad universal de un artefacto, al tiempo que repudia todo cuestionamiento ético y político sobre la tecnología con que estamos dispuestos a convivir o que rechazamos. Por último, decir que un proceso científico o un fenómeno refiere a lo maquinal, a lo biológico o a lo fáctico, no me hace automáticamente un reduccionista, porque el reduccionismo es la trampa epistémica que pone una sola característica por sobre todas las otras como la condición de posibilidad única del conocimiento válido, y alrededor de la cual arma todo su aparataje metodológico sin admitir que pueda haber otro método. En definitiva, es muy difícil no recurrir a alguna forma de abstracción y simplificación de los fenómenos tecnológicos y científicos. Es más, muchas veces tal abstracción resulta necesaria. Sería absurdo prohibir expresiones como determinación,
o herramienta o fáctico, las cuales son muy útiles. Lo que importa es evitar el determinismo, instrumentalismo y reduccionismo en cuanto que posturas dogmáticas para un mejor entendimiento de la tecnología y una apertura integral de las ciencias y otros conocimientos a menudo hechos de menos. Por eso son tan valiosas aquellas voces que reintegran a la abstracción en el todo, que hacen el movimiento dialéctico hacia la síntesis, que ponen en el contexto sistémico y complejo a los componentes conocidos. Hay que dar frecuentemente un paso atrás para mirar cómo va la pintura, un paso atrás para ver el bosque más allá del árbol, un paso atrás para ubicarnos mejor antes de saltar hacia adelante. En memoria. Una idea antigua, misteriosa. El verbo se hizo carne. Palabras sin misterio como lavarse la cara. No ser. Al fondo de la llanura el pastor pensaba absorto. Polvo eres. Al lado del arroyo el golpeteo de cuencos bautizados apilados sin ser oídos. Ser nada. La palabra y la idea. Sonidos y chasquidos. Ser eterno, ser nada. Da igual, dulzura cualquiera. Frescor en el aire flota, a leves vórtices se intercala con voces de casa. Así recuerdo aquel día, recordaré, y fundido el recuerdo acabará en el océano. Forjada en lava panela, miel con quesillo. Bajo superficie nieve azúcar, topología hojaldrada. Nunca fui uno que rechazara una melcocha, dulzura cualquiera. Buena nueva si el disfrute se alarga, como si dormitando se atenúa y se apaga.